Gracias por su cuidado y su amor de todos los días, que lo podemos disfrutar en Cristo. Gracias por ese amor que no merecemos ni tampoco lo buscamos ni lo deseábamos, pero el Señor nos recibió de otra forma en Cristo Jesús. Nos mostró todo lo contrario de lo que nosotros veníamos viviendo en esa vana manera de vivir, y fuimos recibidos en misericordia, como lo dice Pablo también en Timoteo. Entonces, gracias a Dios por Cristo en ese trato con su pueblo. Recordemos que estamos estudiando el libro de Esther. Ahora estamos en el capítulo 3. Vamos a mirar el versículo principal. Se encuentra en el capítulo 10, versículo 3, y nos dice que porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Una vez más, recordemos lo que hacemos, lo que el Señor en su gracia nos lleva a hacer, y espero que así sea todo el tiempo que Él nos dé vida, y esto también podamos aprender y enseñar a la generación que viene, si el Señor sigue dando curso. Es aquello que el Señor dijo, que las Escrituras dan testimonio de Él, que todo lo que se cumplió o todo lo que le aconteció a Él fue conforme a lo que decían Moisés, los profetas y así también los salmos. Entonces, rogamos al Señor que cada día en su gracia, que vamos a la Escritura, podamos ver que da testimonio de Él la palabra de Dios, de su obra, de su beneficio, de las glorias venideras que vendrían de las glorias que vendrían tras Él, tras sus padecimientos y victoria en la cruz, para con su pueblo, y a la vez también que nos lleve a renovar el entendimiento, a no amoldarnos al presente siglo malo, sino a renovar cada día conforme a la Escritura, y también eso requiere que muramos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, rogamos al Señor esa ayuda, roguemos al Señor cada día que nos guarde del engaño, del orgullo, de la jactancia, que el Señor obre en nuestros corazones cada vez que vamos a la Escritura. Tanto ahora como estamos estudiando acá, y ya sea el libro que sea, de la Escritura, o aún también en nuestra intimidad con el Señor, que pueda Él obrar así en nuestros corazones, que ese es el deseo de que seamos transformados a imagen de Cristo cada día, tanto más que sabiendo que el día se acerca, de verle cara a cara, que nuestra salvación está cerca, que de aquel momento que cuando hemos creído, entonces vistámonos de luz en Cristo y despojémonos de todas las tinieblas, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 3. Ya hemos visto desde el 1 al 6, en los primeros versículos del capítulo 3, el hecho de estar firmes en Cristo. Hoy vamos a tratar de ir despacio, o espero ir despacio, y no quiere decir que vamos a estar hasta las 10, 11 de la noche, pero espero que en su gracia nos ayude para poder dar a entender la Escritura y ver desde el versículo 7 hasta el 15 la victoria asegurada, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un repaso de lo que vimos la última vez, y después empezamos con lo otro. Pero oremos al Señor en su gracia, guarde nuestros corazones para andar en pos de Él. El versículo 15 dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Oremos al Señor por esa victoria asegurada en Cristo, y vamos a comenzar. Señor, te damos muchas gracias por cada día, muchas gracias por como hablábamos hace rato, del trato que tenemos de tu parte en Cristo. Gracias por Jesucristo, gracias por la victoria que encontramos en Él, que tenemos en Él, que disfrutamos en Él, y ayúdanos, Señor, para que esa victoria no sea opacada o tapada en nuestro corazón o nublada
por las diferentes situaciones que acontecen en nuestra vida. No podemos negar, Señor, que muchas veces hay noticias o situaciones o diferentes cosas que acontecen en nuestro entorno y parece de repente eso tapar o querer anular o hacer olvidar, Señor, la buena noticia que tenemos en Cristo, ese precioso evangelio, esa preciosa victoria que tenemos en Él. Y ayúdanos, Señor, te lo pido, para que nada interfiera de esa forma. Guarda nuestros corazones frágiles, guárdame, Señor, también a mí, te necesito en todo tiempo, como también así mis hermanos, así también tus santos. Ayúdanos, oh Señor, para que nuestros ojos estén puestos en ti, posen en tu obra, y vivamos creyéndote en todo momento, Señor, para poder andar sin titubear, no gobernado por los temores, por las dudas y los miedos. Gracias, oh Padre, por todo lo que nos dejas en tu palabra, y ayúdanos para andar en credibilidad delante de ti, creyéndote, Señor, honrándote en todo tiempo, viviendo conforme a lo que dice allí tu palabra, aferrados a tus promesas, asidos de la palabra de Dios, Señor. Gracias por todo. Guarda en esta noche a cada uno de los que estamos reunidos para poder disfrutar de este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, como hablamos la última vez, habíamos estudiado acerca de estar firmes en Cristo, y eso lo vimos en los primeros 6 versículos del capítulo 3 de este libro de Esther, y tiene que ver con que consideramos el testimonio de este varón, de este hermano Mardoqueo, que a pesar del edicto que saca el rey Asuero, de poder humillarse e inclinarse delante de Amán, encontramos que Mardoqueo no es un fanático de su patria, ¿sí? Vamos a decir de esta manera. No es que tenía en su puerta había una bandera de Israel o algo por el estilo, pero sí entiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, y a eso también es lo que se debe mantenerse en pie de Mardoqueo. Porque no solamente habíamos visto que no solamente significaba el hecho de un saludo cordial ante una autoridad, sino que esto llevaba una reverencia y también una adoración hacia Amán. Recordemos que no es la primera vez que encontramos que hombres se toman esas atribuciones de que reclamen de todos los demás adoración y un reconocimiento que va más allá de Dios, se ven como un Dios mismo. Entonces, ese mismo pensamiento, consideremos que también está en el corazón de su padre, el diablo. Entonces, si vemos que esto se cruzó en el diablo, el padre de mentira, el engañador, el homicida desde el principio, también lo está en sus hijos, también lo alberga el corazón de sus hijos. Entonces, no es la primera vez que encontramos en la Escritura un caso así. Pensemos unos años atrás, lo dijimos esto, en los amigos de Daniel, pensemos en Daniel mismo, no doblegándose ante las locuras de estos reyes. Y no encontramos en ellos un mal testimonio, no encontramos en ellos una rebelión malvada o bronca o ira hacia la persona que está en autoridad, sino que encontramos una serenidad al hecho de considerar, no, yo no voy a doblegarme ante esto. Mi Dios es el Señor y Él sabe que y así voy a mantenerme, ¿no? No es que dice, no, a mí no me doblega nadie, a mí no me manda nadie, y encontramos esa forma de responder que quizás se ve hoy naturalmente, por lo menos acá en Argentina se encuentra todo ese tipo de pensamiento. Hoy en día es muy conocido el hecho de decir así, no, a mí no me manda nadie, a mí no me gobierna nadie, yo no me no me arrodillo delante de los hombres, y así muy rebelde, como reácido hacia la persona.
Pero estando eso de que el hombre se ve como ese Dios y que demanda esa adoración, nuestros hermanos permanecieron firmes. ¿Y por qué esta conducta? Bueno, ellos hacían esto en miras a Cristo. El Mesías que había de venir tiene ese comportamiento a lo largo de todo su vivir. Si pensamos, él no se doblegó ante el mismo diablo que se le presentó personalmente, que no fue la misma, fue una tentación tan grande que nuestro primer padre falló y pecó, y eso fue lo que trajo esa maldición a los hombres, pero no encontramos eso en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ahí, tampoco él se doblegó ante Herodes, ni ante el César, ni ante Pilato, ni ante sus hijos, que constantemente, no sé, le hemos escuchado decir, bueno, tu maestro no va, recuerda, ¿no? Tu maestro, la conversación con Pedro, no va a pagar los impuestos, ¿a quién tenemos que darle? Hay que pagar los impuestos, damos esto al César, no le damos al César, no tenemos otro rey que el César, ese es el momento enfrente de cuando están delante de Poncio Pilato, se me vienen todas esos pensamientos ahora o esos recuerdos. Y nuestro Señor Jesucristo y los hermanos que estuvieron con él, los discípulos y los cristianos que siguieron ahí en ese tiempo, atravesaron todo eso. Y muchos de ellos perdieron la vida o dieron la vida manteniéndose firmes en la convicción de que el único Dios y Señor es nuestro Salvador Jesucristo. Y muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron perseguidos, atormentados, afligidos, tentados, obligados a blasfemar, por el hecho de no arrodillarse ante el sistema de este mundo que los lleva a inclinarse y a dejar de estar firmes por amor al Señor. Y eso encontramos en el testimonio de Mardoqueo. Miraban a Cristo y nuestro Señor cuando vino dio ese testimonio perfecto. Mostró ese ejemplo perfecto para que sus santos sigan sus pisadas. ¿Qué más encontramos, mis hermanos? Hablamos de que cuando veíamos que Amán tenía la posibilidad de haber echado mano inclusive a Mardoqueo y se terminaba, vamos a decir así, o permítame decirlo de esta forma, el asunto, no lo hizo, sino que la maldad y la ambición que atesora su corazón lo lleva a querer aún más todavía. No me conformo solamente con Mardoqueo. Yo sé que él es judío y ahora quiero a él y a su pueblo. Y en parte también el Señor restringe esa maldad y lo va a llevar a que él siga en este juego, en este deseo que atesora y alimenta su corazón para cumplir sus propósitos, para que el Señor lleve adelante su propósito. Porque recordemos que si esto se llevaba a cabo, el exterminio de los judíos, lo que tenía que pasar es que si ese pueblo se tenía que sostener para que venga el Cristo. Entonces el Señor también hace uso de esto o restringe esta actitud de que él inmediatamente no quiera terminar con Mardoqueo, porque podría haberlo hecho eso. De hecho, más adelante la familia lo va a aconsejar y eso es lo que él está tramando, se lo quiere sacar de encima lo más pronto posible, pero aún también eso es frustrado. Entonces, cuando vemos ese odio, ese aborrecimiento de parte de Amán, no solamente a Mardoqueo, sino también al pueblo, y recuerden la última parte del versículo 6, dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos a todos los judíos que había en el reino de Asuero, y me llama la atención como lo dice el final, al pueblo de Mardoqueo. Entonces pensemos en eso, que Satanás, una vez derrotado, una vez vencido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Apocalipsis en el capítulo 12, descendió en grande ira para hacer guerra, sabiendo que le queda poco tiempo, contra la descendencia de esta mujer que se veía en esa visión, la descendencia de Cristo. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Si nosotros padecemos, y eso lo vimos desde Juan capítulo 15, esos padecimientos o ese aborrecimiento tiene que ver con que el mundo desconoce a aquel que envió a Cristo. Aborrece a aquel que envió a Cristo, aborrece a Dios mismo. Entonces, tiene que ver con eso.
Alguien podría pensar, bueno, pero ¿por qué tanto odio, por qué tanto aborrecimiento al cristiano? Bueno, aborrecieron a Cristo. ¿Cómo no nos van a aborrecer a nosotros también? Aborrecen al Padre, ¿cómo no lo han de hacer con nosotros? Entonces el ánimo, mis hermanos, es que en la gracia de Dios, la palabra, la escritura, vemos que Cristo usa la escritura, tiene la escritura, se aferra a la escritura, para permanecer firme ante esas situaciones que le acontecen, ante todas las cosas que les toca vivir. Y eso lo mantiene firme delante de Dios. Eso lo mantiene firme en sus convicciones, así también pasa con Mardoqueo. En el día de hoy, como dije, vamos a ver a modo de título la victoria asegurada. Y vamos a comenzar, por ejemplo, leyendo desde el capítulo 3, versículo 7. Dice así, lo voy a leer de a poco, hasta el 15 vamos a ir leyendo y después vamos a empezar a verlo, ¿no? En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, recordemos que ya con esto nos da una idea en el tiempo en el que estamos. Ya están transcurriendo 12 años del reinado de Asuero y estamos en el mes primero. Para nosotros, si pensamos en nosotros, esto es, no digo que sea Nisan sea enero, pero sería como algo enero a diciembre, ¿no? Pero para ponernos, ahora después nos vamos a ubicar en qué fecha sería Nisan para nosotros, en el almanaque nuestro. Pero estamos en ese mes, para los persas es el principio de años, como también lo es para el pueblo judío. ¿Sí? Entonces, que sería el mes de Abid. Tanto Nisan como Abid es lo mismo, ¿sí? Es el mismo mes, se empieza a contar en los mismos días para ellos. Y lo que pasa que mientras ellos están en el exilio, el pueblo judío comienza a adoptar el calendario del pueblo persa. Entonces, por eso en vez de decir en el mes de Abid, lo que se está diciendo es en el mes de Nisan, que sería lo mismo, nada más que están usando otro calendario, están usando otro nombre que le daban los persas a los meses. Eso es lo que quiere decir acá, ¿sí? Cuando hablamos de Pur, como se menciona en este versículo, y el mismo escritor se encarga de dar el significado, que quiere decir esto es suerte. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, es algo así como, es un método para decretar que en tal día de este año que empieza a correr ahora en el que ellos están iniciando, en ese día va a venir con buenos augurios, ¿sí? De que voy a hacer algo en ese día y las cosas van a salir como se dijeron y va a ser como un día favorable, ¿sí? Para la persona que está haciendo uso de esto. Entonces ellos echan suerte y bueno, tal día, este es el día que para vos, este día en el que es tu día de suerte. Ahí ese es el día que vas a llevar a cabo el propósito que vos tenés para este año. Es como que proponerse una meta y de repente lo hacen por la suerte, ¿no? Entonces dice, sí, tal día acontece esto, tal día va a pasar esto y tal día voy a hacer esto. Bueno, eso es pura jactancia, ¿sí? Sin lugar a dudas, ya lo vemos que es una jactancia tremenda, total, esa es la manera de conducirse del mundo. Y también, hoy en día, pensemos que muchas, incluso congregaciones, hacen uso de estas cosas, aunque no lo llamen así como puro, ¿sí? Pero también pasa todo esto. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Entonces, la respuesta a esto, o el día que caía para llevar a cabo lo que sea, ellos lo tomaban muy en serio y lo atribuían como una respuesta divina, pero no que sea del Dios nuestro, sino que lo tomaban como una respuesta divina de los dioses que ellos adoraban, ¿sí? Entonces estaba todo eso mezclado, todo tipo de idolatría estaba mezclado en medio de todo esto, por lo tanto, nada bueno encontramos acá. Ya desde el vamos con el hecho de planificar, que no está mal, pero el hecho de decir, me voy a jactar de aquello que voy a hacer sí o sí, va a pasar aquello, bueno, eso es una jactancia y un orgullo en el corazón, es una soberbia en nuestro corazón.
Bueno, la suerte cae en el mes de Adar, también se cambia ese nombre, ese es el otro nombre que se usa, el pueblo judío lo adopta, es el nombre de Adar, es como decir para nosotros sería un diciembre, pero, no, pero ahora vamos a ubicarnos en el tiempo, y en el día 13 es que se va a llevar a cabo esta meta, este propósito, este plan que está tramando Amán, que todavía no lo contó, ¿sí? Entonces, si nosotros trasladamos estos días estas fechas a nuestro almanaque, para darnos una idea, tanto Abid como Nisan lo encontramos entre lo que es marzo-abril, ¿sí? Marzo-abril, entre la casi segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, ¿sí? Y lo que sería Adar sería la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo, ¿sí? Entonces ahí tienen el año completo para darnos una idea de cuándo es lo que supuestamente ahora le sale no supuestamente, sino que le salió eso a Amán, la fecha, el tiempo que le tarda en que va a llevar a cabo su propósito, ¿no? El versículo 8 dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, ¿sí? Entonces la trama que comienza a relatar él, el pedido o la forma que él viene a hablarle al rey, tiene una cosa que es cierta, tiene cosas que son ciertas, o tiene puntos que son verdaderos y tienen puntos que son mentiras. Entonces, no me voy a poner a discutir con él, y tampoco a él le interesa, porque lo que está haciendo es mentir, está usando esto para decirle: mira, rey, la verdad que no te sirve para nada este pueblo, hay que liquidarlos, hay que terminarlos. Pero, por ejemplo, cuando él les dice que este pueblo está esparcido por todas las provincias, bueno, eso vamos a tomarlo como verdadero, es cierto, están distribuidos entre todos los pueblos, así fueron esparcidos ellos y deportados, fueron llevados a varios lugares en todas estas provincias de Asuero. Es cierto que tienen otra ley, es cierto que el Señor les ha dado su ley, su palabra, les ha revelado una ley para vivir y cómo regirse, y eso refleja la santidad de Dios, pero no hay un registro de que ellos se hayan rebelado contra la ley de los persas, no es que eran personas que iban a decir: bueno, ahora nos levantamos y vamos en contra de los persas. Es raro, incluso tenemos el testimonio salvo en lo que está pasando, en esta ley que encontramos acá, que había que adorar a Amán, o como vimos tiempo atrás, el testimonio que encontramos en Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel es un testimonio prudente, sano, que no lo vemos rebelándose contra el imperio de Babilonia, sino al contrario, hay un buen testimonio en ellos y llegan a un punto alto, y no olvidamos tampoco que el Señor está detrás de todo eso y lo lleva a ese lugar. Pero hay un testimonio puro, vamos a decirlo de esa forma, que no es un testimonio de rebelarse contra Dios mismo. Aunque no quiere decir que no hubo rebeliones, por ejemplo, tiempo atrás contra Babilonia, cuando estaba pasando el hecho de llevarlos al exilio, ¿no? De repente ellos se mantenían rebeldes, el Señor le dice: miren, sométanse, y ellos se rebelaban, bueno, eso es cierto. Pero ahora, en este punto, no encontramos algo así, de lo que Amán está diciéndole al rey: mira, este pueblo no guarda la ley, este pueblo está yendo en contra tuya, este pueblo se está rebelando. No es cierto eso tampoco. Entonces, lo que les está diciendo: mira, no te sirve para nada, hay que terminarlos, hay que liquidarlos, ¿sí? El versículo 9 dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Bueno, para llevar al exterminio, lo que él necesita es que el rey apruebe esto por un decreto, que lo lleve a cabo, que lo firme, que lo autorice y que lo selle con su anillo. Entonces, de esa forma se va a llevar a cabo todo esto. No lo podía hacer así porque sí, nada más.
Y lo que él ofrece, si bien se habla, no solamente, en algunas partes se va a hablar, cuando él habla con su familia y hace alarde de su riqueza, y estoy hablando de Amán, él habla de sus glorias y sus riquezas, de todo lo que tiene. Pero yo no sé de dónde él está pensando darle esta parte de esta plata al rey, por el hecho de que va a ser exterminado este pueblo. Quizás está pensando en el hecho de, bueno, porque también la orden es saquear, no solamente matarlos, sino también saquearle los bienes, y quizás de todo eso le va a traer, de todo eso va a ser lo que se va a juntar son 10.000 talentos de plata. O era un hombre tan millonario o tan poderoso que tenía todo esto acumulado. ¿Sí? No lo sé de verdad. Pero para darnos una idea, podríamos hacer los cálculos. Fíjense que cada talento pesaba alrededor de 34 kilos. Así que haga la cuenta, lo dejamos como tarea para el final cuando termina la enseñanza, y ustedes me dicen de cuánto estamos hablando. Entonces, algo que llama la atención es que ya la situación económica acá entre los persas estaba mal, porque no se olviden que hubo en el medio, entre el párate que encontramos después de elegir a Esther como reina, y al momento que ya empezamos con el capítulo 3, hay un lapso de tiempo donde dicen que hubo esa incursión, esa invasión a Grecia que fue fallida. Y eso dicen que demandó muchísimo dinero para llevar a cabo todo eso. Entonces, podríamos decir, a ver, el arca está vacía, ¿no? Las arcas del Estado están vacías. Y no viene nada malo que esta cantidad de plata que venga al imperio. Pero, como vemos ahí a continuación, la característica que tienen los persas, y no quiero decir que no la necesitaban, pero en Isaías también refleja que los persas, la característica es que ellos tenían como, menospreciaban el oro y la plata, y eso fue lo que llevó a vencer al imperio de Babilonia, ¿sí? Y eso es un poco quizás lo que se muestra acá. El hecho de decir, el rey, la respuesta del rey en el versículo 10 y en el 11 dice así: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos que el rey no quiere ese dinero, no lo toma, si bien yo dije recién, la situación económica viene mal allí en ese momento, por lo que se dice, no lo acepta. Y lo que sorprende de esto no es solamente, no es eso, sino que el rey ni siquiera le pregunta, ni siquiera se toma el tiempo, ni siquiera dice, bueno, a ver, ¿qué me estás pidiendo, man? ¿Qué, ¿Es para tanto? ¿Es cierto que no se los puede dejar vivir? ¿De qué pueblo se trata? ¿De qué estás hablando, Amán? ¿Quiénes son esta gente? ¿De quién se trata? ¿En verdad no sirven para nada, como se lo está planteando él? Fíjense que ni siquiera eso pregunta el rey. Ni siquiera eso le consulta. No se toma el momento, el minuto para decirle, mirá, man, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que hay un pueblo que ni siquiera me deja, no me sirve para nada? Sea el pueblo que sea, pero fíjense la frialdad que encontramos en este rey para poder dirigirse de esta forma y sin ningún inconveniente le dice, mirá, tomá, acá tenés el anillo, lo ocupás vos, la plata es para vos y hacer del pueblo lo que quieras. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Entonces, encontramos esa frialdad en los versículos de 11 y 10 y 11, perdón. Versículos 12 y 13, dice así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, ¿sí? En el mismo mes, en ese mismo tiempo que se va a echar se echó la suerte, estamos en ese mismo momento. El día 13, ¿sí? Recuerdan esto, en el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Sí? Versículo 13.
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces, lo que se encarga de hacer Amán acá es que se relata este decreto que él le habla al rey, el rey lo aprueba, se está relatando, se consigue, se aprueba el exterminio y se distribuye por cada provincia, por cada pueblo, para los sátrapas, capitanes y príncipes, para que les llegue a ellos y ellos también lo hagan deambular por cada uno de los lugares. En todo lenguaje, de la forma más clara posible, que se entienda en todo el idioma necesario para que se entienda, para que quede bien en claro que en el mes de Adar, el día 13 de este mismo año 12 del rey Asuero, se va a exterminar al pueblo judío y que ellos vayan preparándose para ese día, ¿sí? Entonces, la orden es: prepárense para destruir, para matar, para exterminar y apoderarse de sus bienes. Versículos 14 y 15 dice: la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, se envía la orden que toda persona, vecinos del pueblo judío, los mismos gobernantes que estén sobre ellos, se preparen para este momento, ¿sí? Los correos salen pronto, lo más ligero posible. Fíjense en que faltaban 11 meses para que esto se cumpla, o vamos a decir un poquito menos, pero fíjense lo que está tramando. Esto tiene que ser lo más pronto posible. Podrían haber salido un poco más adelante, pero él dice: salgan cuanto antes. Y la idea era que se puedan preparar y como decir, bueno, miren, vayan armándose de todo tipo de herramientas, de todo tipo de armas. Flechas, preparen, tensen el arco, preparen, practiquen puntería, busquen, afilen sus espadas, sus cuchillos. Era como decir eso. Ármense de la mejor manera posible para poder cumplir y llevar adelante lo que el augurio nos acaba de decir, o lo que la suerte nos acaba de determinar. Prepárense para eso. Y lo frío de esto es que volvemos a ver esa frialdad y esa complicidad entre Amán y el rey, y que mientras la ciudad de Susa estaba conmovida por el edicto que se firma, el rey y Amán se ponen a beber en el palacio real. Entonces, esto es lo que nos dice este relato, esto es lo que encontramos acá, y no es nada alejado, mis hermanos, de la realidad que vive la iglesia, no es nada alejado de lo que atraviesa el pueblo de Dios. Esto no solamente sucede acá, y es como una sombra de lo que ahora se vive, y ahora vamos a explicar por qué, ahora vamos a ver por qué. Algo más que encontramos es algo que vemos una vez más en Amán, y esta práctica en los persas, como ya dijimos, es esa soberbia, la jactancia. Y no has de sorprendernos si vamos a encontrar esto en aquellos que no conocen al Señor. La jactancia, la soberbia, la idolatría, lo alberga, mis hermanos, un corazón que desprecia, que aborrece, y eso es lo que se muestra desde la persona de Amán. O sea, se fía, está completamente aferrado de la suerte, de este método de predecir, de asegurar, de ejecutar algo que voy a hacerlo tal día y me estoy jactando de que esto va a ser sí o sí. Entonces imagínense, ese pensamiento no está lejos de la realidad de este mundo en el que vivimos. La sociedad misma hoy en día se conduce de esta forma, de esta manera tan jactanciosa, soberbia contra Dios, desprecia por completo a Dios. Él es el que da la escritura, la palabra de Dios, que es a su pueblo, que dice que es la antorcha, que es esa antorcha que es segura para andar en lugares oscuros hasta que el día esclarezca, es la lámpara a nuestro camino. Y entonces
fíjense que estamos en un mundo que es completamente opuesto a ello. Se opone a Dios y vive de esta manera y se deleita, y ellos de alguna forma, entre comillas lo digo, se aseguran, se jactan, se gozan de que esto lo van a llevar a cabo y que esto va a ser así. ¿Sí? Por eso es muy similar a lo que nos toca vivir en el día de hoy, mis hermanos. Entonces, se guía por esto, ellos mismos determinan, otra vez voy a citar entre comillas, la buena suerte, es como que armaran su destino y dan por sentado de que esto va a ser así. Lo dicen, sí, va a pasar. Por eso les decía en un principio que Amán y todos los que practicaban estas cosas daban por hecho de que la cosa iba a ser así, de que lo que habían planeado iba a ser de esta manera. Entonces nada podía interferir, nada iba a cambiar, porque era una respuesta de los dioses. Entonces, pero la Escritura, mis hermanos, nos enseña que toda jactancia es mala. Toda jactancia como esta es mala. De hecho, Santiago habla acerca de esto, el libro del Proverbio nos habla acerca de esto también a nosotros, y es algo de lo cual podemos tomar y es necesario para nuestro corazón para no manejarnos, porque no solamente el mundo se maneja de esta forma, sino también, como les decía hace rato, hay congregaciones mismas que se llaman Iglesia de Dios, y no digo que ese sea el título, que el cartel que llevan en la puerta, pero dicen ser iglesias del Dios vivo, y se manejan de esta forma. No digo que uno no pueda tener metas o plantearse o planificar cosas para adelante. De decir, bueno, este año vamos a ver si podemos hacer esto y aquello, pero ¿cómo vamos a hacer? El proverbio dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué trae el día en sí. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos en una postura de dejar de lado, correr al Señor y decir, sí, nosotros vamos a hacer esto de esta forma, cuando no sabemos si el Señor lo va a querer? Esto haremos si en verdad el Señor lo permite. Esto va a pasar si Él así lo quiere. Entonces, toda jactancia como esta es un pecado delante de Dios, es una ofensa contra Él, es correrlo de lado y es manejarse de esa forma. Y hay congregaciones que se llaman Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios y se conducen de esta forma. Y así, como Amán está decretando su suerte, así muchos dicen, bueno, decretamos esto, decretamos aquello, determinamos esto, determinamos aquello, y es una pura rebelión contra Dios. Y lo disfrazan a modo de título que le ponen fe. Bueno, esto es por fe, esto lo hago por fe. Entonces, fíjense, esto es algo de lo cual hago un paréntesis, aprendemos acá este versículo, esta conducta que tiene el mundo, también la adopta ese falso evangelio, esa religión, y así también el mundo es engañado por todo esto. Amán se conduce de esta forma, está llevando a cabo esto, sin considerar a aquel que está en el trono, que mira y ve todas estas cosas. Y usted va a decir, y claro que lo va a hacer, y sí es cierto, mis hermanos, claro que se conduce de esa forma. Pero ignora, voluntariamente, ignora que Dios ve y conoce todas las cosas. Y más allá de que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, lo que prevalece es el consejo del Señor. Más allá de que eso acontezca. Este varón está trazando, de alguna manera, por medio de este método, la suerte, y él dice que va a llevar a cabo esto, pero ignora la palabra del Señor y las Escrituras que dicen que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? Aún el resultado de esto no escapa, mis hermanos, a nuestro Dios soberano. No escapa al conocimiento del Señor. Entonces ellos se jactan y dicen, bueno, va a ser así, pero lo que también se está llevando a cabo, no olvidemos con esto, es el decreto de Dios, lo que Él ha determinado que acontezca. Y el final del libro nos va a dar la respuesta a todo esto, cómo se dieron las cosas. El Señor, al fin de cuentas, es el que prevalece su pensamiento, su decreto, y el hombre, mis hermanos, es como la flor del campo, es como la flor, la hierba que crece por un poco de tiempo. Esa es la gloria del hombre. Ignora voluntariamente al Creador, aquel que trasciende el tiempo, aquel que está lejos, que no está sujeto a este tiempo. Y sin embargo lo ignora y traza, entre comillas digo, su suerte, y sin embargo Dios está gobernando sobre todo esto, guardando para que su propósito sea llevado a cabo, para que venga el Cristo y a la vez también para preservar a su pueblo.
Entonces, Amán está determinando al azar sus propósitos, pero el Señor también entiendo que ha ordenado y deja que esto siga así. Porque también podría haber salido, a ver, bueno, tiro suerte y sale el mes que sigue, el mes que viene. Entonces quizás hubiese sido otra la manera. Pero fíjense en que aún lo extiende, sale 11 meses después la respuesta para que pueda llevar a cabo todo esto. Entonces nos encontramos, mis hermanos, que lo que Amán, además de estar tramando su suerte del azar, él no sabe que, entre comillas, vamos a decir también, y voy a decir varias veces esto hoy, está acabando su propia tumba, está acabando su propia fosa, aunque no va a ser muerto en esa fecha, pero la muerte de él viene antes, pero lo que está haciendo con esto es rebelarse contra Dios mismo, rebelarse contra el Señor. Se está metiendo con el pueblo de Dios y el Señor defiende a su pueblo. ¿Qué más vemos acá? Esto se da, mis hermanos, esta situación o este inicio de año. Fíjense en que él escribe el decreto en el día 13. Recuerden que les dije que tengan en mente eso. Él escribe que en este día 13 de Nisan, manda a escribir este decreto. Y lo que se da en este mes, para algo que conmemora el pueblo judío, tengan presente esto, es que al día 14 ellos conmemoran Pascuas, ¿sí? Tengamos esto presente, ellos conmemoran Pascua. Y lo que está haciendo Amán es que de alguna forma puede que llegue a conocer las costumbres que ellos tienen, y no digo que presentaran sacrificios, pero sí de alguna forma seguro hayan conmemorado esa fiesta, el hecho de haber salido también de la esclavitud de Egipto, y que tengan ahora que presentar o conmemorar este momento, que es una fecha importante para ellos. Y él lo que hace es hacerlo un día antes, el decreto, un día 13. ¿Sí? Entonces, y recordemos que es de suma importancia para el pueblo esa fecha. Entonces, a principio de año es lo que él hace, y es como decir, bueno, a ver, yo voy a tirar o voy a hacer esta mala noticia ahora, y lo hago un día antes para arruinarle la fecha, para arruinarle la fiesta, o para arruinarle la conmemoración, o para arruinarles el día, para bloquearlos en su mente, para distraerlos, para que todo lo que vayan a hacer lo hagan por tristeza, distraídos. Y eso es lo que hace este mismo Amán con lo que está llevando a cabo. Fíjense, al otro día inmediatamente tenían que ellos de alguna forma conmemorar la Pascua. Y una noticia como esta, ya fíjense que termina el relato del capítulo 3, y dice que Amán y el rey se sentaron a beber y el pueblo estaba conmocionado. Fíjense cómo cae la noticia delante del pueblo. No es que el pueblo dijo, bueno, nos van a matar el día 13 y se queda contento, ¿no? No se trata de eso, porque también dicta sentencia para el día 13 del mes de Adar. Así que consideremos esto, toda la maldad y la trama que él tiene de querer arruinar de alguna manera las fiestas, ¿sí? De querer arruinar el diario vivir de acá en más hasta que llegue el día, de que nada de lo que pueda hacer el pueblo sea con gozo, ¿sí? Porque, a ver, algún loco en este mundo quizás lo toma de otra forma, pero imagínense que le dictaran sentencia de muerte a usted, y que sabe que no va a cambiar el decreto, porque recuerden que en un lugar como este el decreto no cambiaba, no se vuelve atrás, y le dice, no sé, mirá, a ver, Iglesia de Ciudadela, el 13 de diciembre hay una condena de muerte, todos van a ser decapitados. ¿Sí? Entonces, uno, no sé, o vamos a inclinarnos por dos cosas, o nos empezamos a angustiar todos, y todas las cosas que vivamos de ahora en más va a ser triste y angustiados y cabizbajos por lo que va a pasar, o algunos, bueno, creo que también entiendo que
lo voy a pensar mejor porque creo que también sería una buena noticia para nosotros. Así que mejor, ¿qué es una buena noticia? Sí, el 13 de diciembre nos morimos todos, vamos con el Señor y terminó. Pero pensémoslo a aquellos que no conocen a Cristo. Ahí está, mejor el ejemplo. ¿Sí? Pensemos en ellos que no conocen a Cristo. Le dicen, el 13 de diciembre te matan. Y aquel que no tiene esperanza, se le terminó la vida. Se le terminó la vida. Entonces, para las fechas nuestras, de acá de Argentina, no le va a importar, me pongo a pensar, Carnaval, Pascuas, y si tengo que mencionar todos los feriados que tenemos acá, vamos a pasar toda la noche, pero ni siquiera va a llegar al 24 de diciembre ni al 31, ya el 13 ya se terminó. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer él, es de amargar los últimos meses de vida que tiene el pueblo judío y que todo lo que puedan celebrar es esto. Es de una forma amarga, que se les olvide todo tipo de fiestas, de conmemoración, de que Dios los rescató un día, de que Dios hizo esto y aquello. ¿Sí? Así que bueno, espero que haya sido, el último ejemplo haya sido más claro para lo que quería decir, ¿no? Entonces, aunque pueda él disfrutarlo, mis hermanos, y este Amán disfrutar todo esto y burlarse en su interior, tenemos que considerar y tenemos que pensar siempre esto, es que la suerte no está atada a la suerte del pueblo de Dios, no está atada o no está sujeta a la mano de un hombre. No está sujeta a la mano de un hombre, ¿sí? Como en este caso, como está pasando con Amán. ¿Sí? Está trazado conforme a su decreto, conforme al pacto eterno de Dios, y si bien Amán podría haber tomado una cruel burla, esto como una cruel burla contra el pueblo de Dios, recordemos que el pueblo de Dios está guardado, mis hermanos, por la sangre del pacto eterno de Cristo Jesús. Y que está guardado por ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros pensáramos en una línea de tiempo y tenemos acá, en el principio, a ver, el decreto de Amán, Pascuas, y de ahí en más todas las fiestas que podría celebrar el pueblo, y después la muerte, supuestamente la muerte vendría para ellos, supongamos, Amán lo que está pensando es que, mira, yo me adelanté a todo esto y voy a arruinarles todo. Pero ignora que Dios, en su soberanía y en su gracia, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de los tiempos, ya inmoló el Cordero Santo, sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo, y por esa obra, Él preserva a su pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces el enemigo cree que va un paso más adelante. El enemigo cree que está adelantado. El enemigo cree que está llevando a cabo sus propósitos de exterminar, de matar, de destruir, que puede burlar a Dios, que puede reírse de él con lo que él está trazando, con lo que el enemigo está trazando, pero la Escritura misma enseña que, pero el Señor se burlará de ellos. El Señor se burlará de ellos, el Señor se burlará de él, luego los turbará con su ira, nos dice el Salmo 2. ¿Sí? Entonces, pensemos, mis hermanos, que el destino del pueblo de Dios no está en manos de personas como Amán, y aun cuando podría Amán haberlos matado, quizás podría haber sido el final de todo el pueblo acá, y aun si hubiese sido así, y aun si hoy fuera así para con cada uno de nosotros, no quiere decir que alguno se escapó de las manos de Dios y que Dios no supo cuidarlo. No quiere decir eso. Entonces, mucha gente se preocupa y cree que su vida terminó en este mundo cuando abandona este cuerpo, pero la realidad es que Dios preserva a su pueblo y es quitado de la aflicción injusto, como también nos dice Isaías, y el mundo piensa que se deshizo del pueblo de Dios, del cristiano, del Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor preserva a sus santos y se los lleva con él. Entonces, si la respuesta hubiese sido diferente, si el Señor hubiese dejado que el curso siga, mis hermanos, no quería decir que el Señor había fallado al cuidado de su pueblo. Y no estoy diciendo pero recuerden que el pueblo prevalece porque
el decreto era que Cristo ha de venir de este linaje, de este pueblo, y el Señor los está preservando. Entonces la vida de creyente está en manos de Dios, mis hermanos, manos seguras que no sueltan, manos seguras por la obra y el amor de Cristo, quien en todo tiempo descansó en el cuidado y dependió del Padre para hacer su voluntad y no dudó, no se condujo de una forma titubeante, y eso es algo de lo cual necesitamos, y necesito mucho eso del Señor para cada día de mi vida. Es como y recordaba eso anoche en cuanto al Salmo 26, que él dice que yo estuve sin titubear. Y lo vemos a Cristo completamente descansando en la voluntad de su Padre. Lo vemos a Cristo entrando al mundo, haciendo las cosas a la perfección, sin temor del hombre, sin dudar, sin titubear, aun cuando la misma cruz enfrente lo está esperando. Aun cuando la misma cruz enfrente lo está esperando. Y eso es algo de lo cual roguemos al Señor guarde nuestros corazones para poder imitar la fe del Hijo del Hombre, imitar a nuestro Salvador y seguir fielmente sus pisadas. Pero lo vemos a Él. Nuestra vida está asegurada en las manos de aquel que hizo todo a la perfección. Se condujo de una forma tan perfecta, tan santa, tan pura, tan preciosa delante del Padre, que aún, como les dije hace rato, frente suyo había una cruz y el castigo y la ira de Dios sobre él, pero en ningún momento se volvió hacia atrás. En ningún momento salió corriendo. Y por el hecho de que él se condujo de esta forma, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como la encontramos en el Salmo, son: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Ponga estas palabras en nuestro Señor Jesucristo en su andar durante todo el recorrido que lo vemos en los Evangelios. Mire los Evangelios y vea a Cristo conducirse de esta forma con estas palabras, viviéndolas él a la perfección. Tú sustentas mi suerte, pero pará, le espera una cruz adelante. A eso fui enviado. A eso me ha enviado el Padre. ¿Sí? Y dice después: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. ¿Sí? Entonces encontramos a un Señor, a un Salvador, no dudando, sino descansando en la voluntad de Dios, y Él dice: tú sustentas mi suerte. Aun cuando el castigo de nuestra paz sea sobre Él, o fue sobre Él, aún así, mis hermanos, Él dice: tú sustentas mi suerte. Y descansa, se regocija en la voluntad del Padre. Entonces, por esa obra, por Él mismo, por esta confianza, por este andar sin titubear de Cristo, aún hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros tenemos esa eterna redención, aunque el enemigo trame todo tipo de plan contra nosotros. La victoria, mis hermanos, es asegurada, y aún así, si nos toca abandonar este cuerpo, como dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amán representa al Dios de este siglo, al príncipe de las tinieblas, a Satanás, al mismo diablo. Y él está sobre este mundo. Él es el príncipe, el gobernador, vamos a decir así, de este mundo. Él es el que está así, mis hermanos. El príncipe de la potestad del aire, como lo dice Pablo en Efesios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero no quiere decir que es mayor que Dios. No quiere decir que supere al poder de Dios, o que pueda burlar a Dios, o que pueda truncar sus propósitos, los propósitos eternos. Y mientras Cristo no vino al mundo, mientras Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no venía al mundo, Satanás tenía poder en este mundo. Tenía a todos cautivos, tenía a todos en celdas, en prisiones, bajo todo este imperio de la muerte, de la esclavitud del pecado, de esta forma.
Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él es, bueno, algo más para considerar que se me está olvidando, tramando el mal, acusando, matando, tentando, engañaba. De esa forma se conduce Satanás, de esa forma también lo vemos actuando a Amán. Está tramando mal en todo tiempo, engañando, ¿sí? Lo vemos en la misma forma. Fíjense que es parecido el carácter. Entonces actúa así, de esta forma, previo a la Pascua, y aún también después de Pascua lo hace lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque estoy trazando una fecha, un antes y después entre esa Pascua que está antes del día 13. ¿Sí? Que está, perdón, después del día 13. Entonces, vamos a hacernos una idea. Quiero que esto sea lo más gráfico posible para hacer una línea de tiempo. Podemos ver que mientras Amán está echando suerte, está haciendo, supuestamente trazando su plan, todo lo que quiere, podemos ver en ese primer versículo del capítulo, ese capítulo 7 del capítulo 3, ese versículo 7 del capítulo 3, perdón. Durante ese tiempo, mientras él está haciendo todo eso, ese es el día 13, ¿sí? La Pascua que encontramos aquí, que no lo dice puntualmente, pero nosotros sabemos que el otro día es Pascua, en este día del mes de Abido, el mes de Nisan, podemos verlo como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en más, hasta el mes de Adar, podemos ver el final de este presente siglo malo. ¿Sí? Y espero que eso pueda quedar bien claro, y ahora un poco más vamos a ver si lo podemos hacer un poco más gráfico. Pero recuerden, todo ese mal que está tramando, lo que quiere llevar a cabo él, que si bien la suerte le cae para el final, pero es la historia que encontramos en la Escritura que nos habla acerca de esa victoria asegurada. Él se adelanta de alguna forma, gobierna durante un tiempo, en gran manera, ejerce gran poder, pero venida la Pascua, venido el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo, en el día 14, vamos a decir de esta forma, lo que empieza a partir de esa Pascua para el pueblo de Dios, más allá de que está ahí el mal trazado por el mismo Satanás y esa guerra y todo eso, lo que tenemos ahí empieza a dar lugar a lo que se conoce, lo que nosotros tenemos es como la era evangélica. Y al final, que conocemos el final de la historia de acá, lo que tenemos es la derrota de este mismo imperio, de este mismo enemigo que se levanta contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a desenvolvernos y a desarrollarlo de la forma más clara posible, pero eso es lo que tenemos acá con este cuadro que encontramos desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Es como si el escritor, si bien sabemos que hay alguien, una mano acá, un humano escribiendo, pero no nos olvidemos que la escritura es inspirada por Dios. Y lo que nos está haciendo es dar un pantallazo. Es como alejarnos un poco más del cuadro, es como si nos acercáramos a un cuadro y de cerca vemos estos puntos, ¿no? Pero a medida que nos alejamos, ya vemos el cuadro en su totalidad. Y eso es un poco lo que encontramos acá. Eso es un poco lo que vemos acá. Entonces, pero venido Cristo, mis hermanos, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero que quita el pecado del mundo, la promesa, la imagen de todos la sombra de todos los sacrificios y Pascua que celebró, que pudo haber celebrado el pueblo anteriormente, lo que hace nuestro Señor Jesucristo con su venida, con el hecho de presentarse entre los hombres, de habitar entre los hombres, al comenzar su ministerio, desde el hecho, como veíamos la semana pasada, el hecho de que Cristo fue tentado en todo, aún desde el desierto, lo que empieza a mostrarse Él es el que va a restringir el poder de las tinieblas. Va a atar a este hombre fuerte, a Satanás mismo, y lo derrota en la cruz del Calvario. Lo derrota con su sacrificio, lo derrota en la cruz. Lo va a vencer. Truncó, aunque él supuestamente echó suertes, y estoy usando las palabras del libro mismo acá, aunque él echó suertes y parece como que va a destruir y hacer todo tipo de mal, y que cree que con eso ya tiene la victoria, pero con la Pascua en medio, con Cristo nuestra Pascua en medio, mis hermanos, ahí al día siguiente, lo que está pasando es truncar todo lo que él está pensando hacer.
está desarticulando todos sus malos propósitos y deseos. Y el enemigo cree que con esto es suficiente, que hacer daño, hacer sufrir, matar, exterminar, es el daño que se va a hacer, pero más allá, como les decía hace rato, que nosotros podamos abandonar este cuerpo, vamos a pasar la eternidad con nuestro buen Padre y Salvador, y vamos a contemplar la belleza y a adorar a aquel que nos vino a salvar. Por esto mismo que estamos hablando ahora. Por esta Pascua que está acá, como lo menciona, perdón, no lo menciona, pero al decirnos esto, que está en el día 13, un día antes de Pascua, eso es lo que estamos mirando acá en este momento. Entonces, como vimos, Cristo venció en el desierto, mis hermanos, ante la tentación del mismo Satanás. Incluso cuando los fariseos lo están acusando de que él expulsa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, él les empieza a decir, miren, y voy a parafrasear un poco, si por el Espíritu de Dios hago todas estas cosas. Y si esto es así, si de verdad se están dando todas estas cosas, y esto ustedes lo pueden ver, lo dice el Señor, lo va a decir, bueno, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y lo que les va a decir, estoy atando al hombre fuerte. Lo que estoy haciendo ahora con esto es una evidencia clara de que el poder de las tinieblas se está debilitando, el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, ha venido a este mundo para poder atar a este hombre fuerte y saquear todos los bienes. Y fíjense, pensemos en el plan de Amán, de que todos sean exterminados, muertos, y al final también dice saquear todos los bienes. Pero los bienes de nuestro Señor Jesucristo que Él menciona acá, tiene que ver con nosotros. Habla de abrir esas celdas en las cuales nosotros estábamos cautivos. ¿Sí? Y Él dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, dice el Señor. Mateo capítulo 12. Y eso es lo que está mostrando con todo esto. Esto es lo que está llevando a cabo a partir del principio de su ministerio, de su servicio al Padre. Y esto hace el Señor en su venida. Ata al hombre fuerte para saquear sus bienes, bienes que somos nosotros, aquellos que aún todavía no han creído, pero han de creer por la predicación del Evangelio, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de la reconciliación que encontramos en Cristo por su sacrificio, por haber presentado Él como esa ofrenda perfecta que satisface la justicia de Dios. Entonces, ahora el príncipe de este mundo, dice el Señor, es echado fuera. Cristo, mis hermanos, despojó a los principados, como dice Colosenses, y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Nos libró de la esclavitud del pecado, destruyó el imperio de la muerte, a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, como también lo dice el libro de Hebreos. Sin lugar a dudas, Cristo nos reconcilió y fuimos librados de la ira venidera, mis hermanos. Pero hablando en este entonces, en este momento, de lo que está haciendo Cristo, es atar al hombre fuerte, debilitar al mismo diablo. Y con su predicación, mis hermanos, con su obra, saca a luz la vida y la inmortalidad por la predicación del Evangelio, para que abran los ojos, como él le dice a Pablo, como relata Pablo en Hechos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo esto, más allá de que el enemigo parece o lo que trata de hacer con todo esto es plantear un panorama devastador, angustiante, que puede afligir a la persona, el cristiano, cuando es salvo por el Evangelio, por la predicación, por la obra de Cristo, por la obra de Dios, por esa obra sobrenatural, lo que encuentra, mis hermanos, aquella persona es que encuentra paz y victoria sobre todas estas cosas. Eso es lo que encuentra la persona. Amán no lo ve así de esta forma. Amán cree que ya tiene la victoria ganada. Amán cree que ya tiene todo determinado y que va a salir cada una de las cosas al pie de la letra de lo que él está tramando. Él está pensando en destruir, matar y exterminar. Y eso es un poco lo que decía el Señor
o lo que nos dice en Juan capítulo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Y sin embargo, este es el pensamiento que está teniendo Amán en este momento, lo mismo que su padre, lo mismo que su padre. Entonces, Satanás, en cambio, sabe que le queda poco tiempo y lo que va a hacer es, desde que es vencido por el mismo Señor Jesucristo, desciende, como les decía en un principio, en gran ira contra los santos, esto es contra nosotros, así lo ha hecho desde que la iglesia ha comenzado a predicar el Evangelio, desde que nuestros hermanos han salido a anunciar. Entonces ahora, mis hermanos, Él desciende en gran ira contra nosotros y con todo tipo de engaños y mentiras, con todo su aborrecimiento, hace guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amán espera con ansias ese día y Satanás hace lo posible para hacer daño, el mayor daño posible y usar todo tipo de artimañas. Y pensemos, mis hermanos, en el argumento. Esto lo podemos relacionar, fíjense, lo que Amán le dice en el versículo 8, es muy parecido a lo que vamos a encontrar en la Escritura. Fíjense, el versículo 8, iba a decir Amán 8, el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Este mismo pensamiento, mis hermanos, esta misma idea que Amán le está hablando al rey, es lo mismo que Satanás hace con las naciones cada día en este mundo, con las autoridades y con este mundo presente. Esto es lo que está haciendo. Y es como, fíjense, ¿acaso no es eso lo que pasa hoy en día? ¿Acaso no es eso lo que vemos hoy, mis hermanos, en este tiempo? Quizás no digan, bueno, mira, hay un pueblo esparcido, como lo dice Amán. Pero sin lugar a dudas, el pensamiento de este mundo, que es conforme al pensamiento de Satanás, es un pensamiento erróneo y engañoso que lo que lleva es a mirar a la iglesia con un aborrecimiento, con un desdén, con un menosprecio, de tratar de llevarlos al exterminio. Usted va a decir, bueno, pero ¿es para tanto, mis hermanos? ¿Usted cree que este mundo es amigo de nosotros? ¿Usted cree que este mundo es amigo de la iglesia de Cristo? ¿Usted piensa que tenemos algo bueno con lo cual podemos decir, bueno, pero no es tan malo el mundo? El mundo nos aborrece y como hablábamos hace rato, nos aborrece por causa de Cristo y porque no conocen al que envió a Cristo. El mundo nos aborrece. Entonces, todas las cosas que el mundo implementa y que va sacando día a día, ya de hecho el testimonio en Romanos es que son inventores de males, todo lo que está atrasando, todas las cosas que van sacando a luz, como les decía hace rato, a ver, los engaños, las detracciones, los pensamientos humanistas, el hecho de empoderar al hombre, a la mujer, el hecho de tener pensamientos modernos, la autosuficiencia del hombre, la educación, diferentes tipos de engaños, diferentes tipos de pensamientos, pero que desplazan a Dios y a su iglesia de adelante para dar lugar solamente a un sistema perverso que busca solamente lo que busca su padre, el diablo. Y el mundo se alimenta y busca todo eso. El mundo da lugar a todo eso. Leyes horribles que van en contra, que se rebelan contra la voluntad de Dios. Y de hecho Argentina es uno de los ejemplos de eso, con los gobernantes que tenemos. De hecho es algo de eso lo que tenemos así. Nos encontramos con todo eso. Jueces, en otros lugares pueden ser alcaldes, presidentes, reyes, gobernadores, intendentes, concejales, acá en Argentina, que ponen o levantan bandera contra todo pensamiento que tenga que ver con Dios y su palabra, contra su iglesia. Y lo mismo que hace Amán,
al decirle al rey, mira, este pueblo no te sirve para nada, es lo que se ha sembrado desde un principio y es lo que se viene viendo y lo que el mundo se vive haciendo. Hay algunos lugares donde los hermanos disfrutan, aunque en las mismas autoridades el Señor salva a las autoridades y disfrutan aún de eso, pero no quiere decir que todo sea todo sea así en todos lados. Y son contados con los dedos los lugares que puedan ser así. Pero hermanos, la verdad es que tenemos esto que encontramos acá en el versículo 8, de la mentira que está tramando Amán para acercarse al rey, que es una autoridad, como vamos a decir, como autoridades de este mundo, es lo que se vive hoy en día en la iglesia. Es lo que pasa hoy. Entonces se rebelan contra Dios y Él les dice, mirá, hay un pueblo esparcido entre tus provincias, que no guarda, no tienen nada que ver con las leyes que vos tenés. Ellos tienen sus propias leyes. No te sirven dejarlos vivir. Tenés que sacártelo de encima. Y el mundo, con un corazón caído, que no quiere saber nada con Dios, es obvio que va a llevar adelante todo esto. Es obvio que lo va a llevar a cabo. Y eso es lo que se vive hoy en día, mis hermanos, también. Eso es lo que se vive hoy en día. Cuando hablamos de que nos asombramos, mis hermanos, de la frialdad de Asuero, cuando él le dice, bueno, mira, toma el anillo, haz lo que quieras con este pueblo, con la plata y todo eso, es el retrato que tenemos de las autoridades que están, si bien están establecidas por Dios, pero las autoridades que están en este mundo. Es el mismo retrato de frialdad de cada una de estas personas. Y no tenemos que mirarlo, mis hermanos, con bronca o indignación o con sed de venganza, porque eso también sería irnos al otro extremo. Eso ya estaría mal también. Y eso es lo que les decía también hace rato, no encontramos ese carácter en Mardoqueo. No encontramos ese carácter en Mardoqueo. No es que Mardoqueo se levantó en armas y le dijo, bueno muchachos, miren, vamos a prepararnos nosotros también para el día 13, aunque ese edicto lo va a sacar después el rey, pero no es que ya él dice, miren, a mí no me van a venir a doblegar, a mí no me van a venir a querer matar, y no es que se hace un grupo y empiezan a rebelarse, no. Dad lugar a Dios, que Él es el que va a dar la venganza de todo esto. Encomendemos la causa a Dios, que Él ve todas las cosas y nada escapa de su conocimiento y su soberanía. Entonces no estoy animando con esto a decir, miremos con bronca o enojo a las autoridades que están puestas. Pero lo que les estoy diciendo es que con esto que tenemos acá es un vivo retrato de lo que vivimos hoy en día. Entonces, esta frialdad, mis hermanos, es que las autoridades y este mundo se conducen para dañar al pueblo de Dios y rebelarse contra él. No les preocupa el dinero. Veía el ejemplo, mirábamos el pasaje acá que dice, bueno, Amán le dice, mira, te vamos a dar 10.000 talentos de plata por lo que pueda sacar del pueblo, o si es que él lo tenía. Y fíjense que no le interesa el dinero. No. Si es contra el daño del pueblo de Dios, si es algo que vamos a hacer en contra de Dios y la iglesia, vamos a decir así en palabras crudas, aunque no lo digan de esa forma, no les importa el dinero. No les importa lo que tengan que perder, no les importa lo que tengan que invertir, van a hacer todo lo posible para destruir y dañar al pueblo de Dios. No les importa nada. Pueden estar en bancarrota y dar todo lo que tengan, pero si esto va a contribuir para destruir, para matar y exterminar a este pueblo que es tedioso y malo delante nuestro y que no nos sirve y que nos dejan en evidencia nuestras maldades, van a hacer todo lo posible para eso. Y eso es lo que encontramos acá. La plata, quédate la vos, haz lo que quieras, y el pueblo también. Entonces solventan todo tipo de gastos para llevar adelante sus ideas y sus maldades. Y cuando vemos el ejemplo que Amán va a dictar este edicto, va a mandar a redactar este edicto en el día 13, como les decía hace rato, y fíjense que algo que remarcaba es que lo trata de hacer muy claro en todo idioma posible, necesario, de la mejor forma que queda, y eso también es lo que hace el mundo hoy en día. Se lo tratan
tratan de dejar impreso y en claro, bien grabado, los propósitos que están buscando con todo lo que hacen. En el idioma que sea, por los medios que sean, todos sus ideales, sus pensamientos, hasta incluso los pueden llevar a hacer leyes para que ellos puedan decir, nos estamos saliendo con lo que nosotros queremos. Eso es lo que hace este mundo. Y eso es lo que nos muestra la Escritura acá. Y con todo lo que hacen, con todo lo que están sacando a luz, de alguna manera intentan, como les decía hace rato, arruinar el día a día del pueblo de Dios, intentan amedrentar, amenazar, afligir, angustiar, para que nosotros perdamos de vista el mayor y precioso sacrificio que encontramos en la cruz. El mejor y mayor y perfecto acontecimiento que tenemos es la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que Él haya venido a rescatarnos, el hecho de que Él se haya humillado y que esté ahora reinando, mis hermanos, y que un día le vamos a ver cara a cara. Y el sistema de este mundo lo que quiere hacer, gobernado por el mismo Dios de este siglo, ya que, como dice Corintios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de Jesucristo, es eso, dejar lo más claro posible. Si es necesario invertir millones y millones en propagandas, en programas, en todo tipo de cosas que fomenten la maldad y la aberración en contra de Dios y contra su palabra y contra su pueblo, lo vamos a llevar adelante. Lo vamos a hacer leyes. Eso es lo que encontramos, eso es lo que vemos. Ahora, con todo esto que les estoy diciendo, no quiero amedrentarlos yo, mis hermanos, ni hacer perder las esperanzas, ni sacar de vista la mirada en el sacrificio de Cristo. Para nada, mis hermanos. Al contrario, esto tiene que ser de gozo para nosotros. Y como también les decía en un principio, hay momentos en la vida, día a día, fíjense en que acontecen cosas, con el punto de querernos sacar de enfoque y arruinarnos el día de esa manera, y no concentrarnos, no disfrutar de la comunión con el Señor y de lo que Él le ha hecho en la cruz, y de saber que un día le veremos cara a cara. Me pasa, y seguramente a usted también le puede pasar, que a veces bombardean de todos lados. Vienen cosas de todos lados, donde dicen esto, dicen aquello, dicen así, dicen así. Y parece que eso nos tapara y nos agobiara y tuviéramos cosas hasta acá. De modo que de alguna manera no podemos levantar ni la cabeza y ver el sacrificio de Cristo. Y eso pasa. Eso sucede. Pero como les dije recién, mis hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo sigue intacta y sigue vigente. Y aunque las puertas del Hades se levanten contra la iglesia de Cristo y quieran prevalecer contra ella, no van a prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No van a prevalecer, no van a terminar con la iglesia de Cristo. Pablo dice, en las edades pasadas Él los dejó andar en sus pensamientos, no recuerdo cómo le dice Hechos 14 ahora, pero en el momento Él dice, aunque el Señor no se dejó sin testimonio. Sí, los entregó a la dureza de su corazón, pero el Señor aún así preservó su pueblo. Guardó a los suyos, a pesar de que muchos fueron entregados en la dureza de su corazón. El Señor no se dejó sin testimonio, guardó a los suyos, guardó a su pueblo, y así también preserva hoy a su iglesia. El león rugiente, mis hermanos, en este tiempo, y lo ha hecho así desde que el inicio de esta era evangélica, ruge con fuerzas, aunque no con todas, porque recordemos que lo que dije en un principio, Él está atado, ha sido debilitado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia puede ahora predicar el evangelio, un evangelio que habla de esa libertad de la esclavitud del pecado, un evangelio que habla de la reconciliación con Dios, un evangelio que nos da ese tratado de paz para que los hombres se reconcilien con Dios,
y disfruten de su comunión, disfruten de la eternidad con Él, y que sean salvos de la ira venidera. Ira que van a padecer el mismo diablo y todos aquellos que siguen y fomentan todas sus ideas. Pero aún ellos, estas personas, si se arrepienten, aún Cristo está presto para recibirlos y perdonar todas sus maldades, como también lo ha hecho con nosotros. Pero aún, mis hermanos, aún así, la iglesia de Cristo va a permanecer mientras el Señor tenga pueblo para ser salvo. La iglesia va a prevalecer, va a predicar su evangelio, va a poder traer a aquellos cautivos ahora al redil de Cristo, al reino del amado Hijo. Porque Cristo hizo la obra para predicar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos. Vayan y sean testigos desde Samaria, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen. Vayan y prediquen el Evangelio y vivan cada día para mí. Y enseñen a guardar los mandamientos que yo les he mandado. Y la iglesia lo puede hacer. En el poder de Dios, en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, la iglesia lo puede hacer y lo puede vivir. Y de hecho, mis hermanos, no es de extrañarnos que desde ese entonces, desde la victoria de Cristo en la cruz hasta el final, y recuerden el gráfico que hicimos con el cuadro que estamos viendo acá en Esther, pero hasta el final de este tiempo, durante ese entonces, no quiere decir que no hay maldad. Recuerden que este edicto que se le dio a Amán, o esto que sacó Amán, a la vez con la fecha al final, es una especie de tortura, como diciendo, miren aquel día. Pero ya ahora mismo es una tortura, o es una manera de decir querer amedrentar y hacer desistir a nosotros de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de andar. Entonces, pone todo lo necesario, todo lo que está a su alcance lo va a poner para que la iglesia desista de sus tareas, de su vivir para el Señor, de sus responsabilidades en donde estén. Por lo tanto, eso es lo que nos encontramos acá. Entonces, dice el Señor, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ¿te recuerdan esas palabras en Mateo 24? Esto es algo que se da durante todo este tiempo, desde que el Señor ascendió a los cielos, hasta que vuelva a venir Él, sin relación con el pecado, hasta que venga a dar su justo castigo a todos aquellos que no obedecieron al Evangelio, ni obedecieron a Dios. Hasta ese entonces, esta característica va a prevalecer. El enemigo, ¿qué cosa? Es el engaño. Entonces dijo, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, dice el Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Entonces, esa es una de las características que tiene el enemigo en este tiempo, no solamente de engañar o de hacer frente o guerra a la iglesia y rebelarse contra Dios con este sistema que le dije recién de leyes y todos pensamientos humanos, sino incluso también tiene de su lado a todos esos que fomentan un falso evangelio. ¿Sí? A todos esos que fomentan. Y está representado en Apocalipsis, lo encontramos, y eso el pastor Leonardo se ha encargado de compartirlo, con respecto al hecho de el falso profeta, como esa falsa religión y ese falso evangelio, y la bestia representada con estas naciones que se rebelan y se levantan contra la iglesia de Cristo, contra Dios mismo. Entonces, Satanás está detrás de todo esto, y lo que encontramos acá es eso. A lo largo de todo este tiempo, el engaño por todo este tipo de gente y de personas que buscan vivir según los deseos de su padre, eso es lo que nos encontramos. Y por eso es que tenemos hoy, como les decía hace rato, ese evangelio que se maneja, y digo ese evangelio y como diría Pablo, no es que haya otro evangelio. Por eso es que nos encontramos ese evangelio hoy en día a nuestro entorno, falso, que se maneja o decreta las cosas
o viven depende de lo que salga, cara a cruz. ¿Sí? Y ellos no lo van a decir abiertamente, pero de alguna forma sacan de lado la palabra de Dios, sacan de lado a Cristo, sacan de lado a Dios, y manejan sus vidas o determinan sus vidas por la suerte. Entonces se conducen con esa soberbia, se conducen con el engaño, con la mentira, porque están buscando agradar a los hombres y satisfacer sus propios corazones. Son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos del Evangelio de Cristo, y eso es lo que tenemos. Eso es lo que se ve en el entorno. Y aún nosotros tenemos que guardarnos y velar y mirar por nosotros mismos de no caer en lo mismo, de no pecar de la misma manera, de no apartarnos de la palabra que hemos recibido, de no apartarnos en pos de lo mismo. Eso es lo que encontramos en nuestro entorno. Otra de las cosas que tenemos también es la oposición con la violencia. Puede ser que se levanten leyes aberrantes, puede ser que se levanten pensamientos muy humanistas, pero también no quiere decir que no vamos a perder la vida, mis hermanos. No sé si ahora. Hace unos años atrás, en una predicación de Mateo 24, el pastor Leonardo estaba compartiendo de que, acerca de la tribulación, ¿no? Y hablaba, ahora, en ese tiempo decía, y ahora no hay nadie que nos prive de reunirnos 1 o 2 veces a la semana, en este lugar por lo menos, o podemos hacer esto o aquello. Y me acordaba de eso hoy porque ahora también, fíjense en a lo que llegamos, con todo tipo de cosas que han sacado, de cómo este mundo quiere llevar esta situación que está aconteciendo. Entonces esas son las formas de hacer guerra contra los santos. No es que nos dicen, tenemos allá una colina, todos rodeándonos con tanques y bayonetas o no sé qué tipo de armas se encuentran, ¿no? Yo mucho de armas no conozco, y que de repente, de este lado tenemos a los hijos de Dios con espada, y no es eso. No. Es el hecho de que este mundo presenta batalla o presenta la guerra con todo tipo de cosas, ideas, pensamientos, engaños, que el mismo Satanás siembra en los corazones y que el hombre con gusto los agarra y les da curso en la vida. Entonces ese es el cuadro que nos encontramos acá, mis hermanos, en el capítulo 3, en el final del capítulo 3, del 7 al 15. Un cuadro que lo encontramos similar en Apocalipsis, acompáñenme ahí, capítulo 16. Ese cuadro que encontramos en Esther es similar a este que encontramos acá, mira. Es lo mismo, nada más que el Señor lo muestra de otras palabras. Apocalipsis capítulo 16, espérenme que llego allá. El versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de manera de ranas. Eso tiene que ver con la inmundicia, con la abominación que puede parecer este animal, con todos sus engaños y cosas que dan curso para que este mundo se conduzca. Una abominación delante de Dios. Que el mundo se alimenta y le gusta todo esto, eso es cierto. Pero delante de Dios esto es una abominación, no tiene nada que ver con su palabra, va en contra de Él, es algo que se revela contra Él y contra lo que nosotros conocemos de su palabra. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, recuerden a Amán, yendo delante del rey para hacer consejo, ¿sí? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recuerden aquel gran día que está trazado supuestamente por la suerte de Amán, que dice que el día 13 del mes de Adar, y con esto no estoy diciendo que hay fecha exacta de todo esto, mis hermanos, lo que estoy haciendo es ese cuadro comparativo de ese día que ellos piensan que tienen la victoria, pero lo encontramos acá. Pero sin embargo, aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que no es el día del diablo. La Escritura dice es el gran día del Dios Todopoderoso. Es el día final en el cual viene nuestro Señor Jesucristo con sus santos ángeles en gloria y se terminó el chiste para todos. Entonces, dice allí, aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón,
Y continúa, ¿no? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Este es el sistema de ese mundo, mis hermanos. ¿Qué más? Y toda la isla huyó, y toda isla huyó, perdón, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, esto es el hecho de que se terminó todo para ellos, vino nuestro Señor Jesucristo y fueron terminados. Y aún con el castigo que tienen, aún con eso, mis hermanos, los hombres no es que empiezan a llorar y pedir perdón, no. Eso es una muestra de que siguen aborreciendo a Dios aún en la condenación en la que fueron enviados. Capítulo 20 del mismo libro, Apocalipsis, del 1 al 3, vemos ese cuadro que les decía, ¿no? Del principio, de la era evangélica, nuestro Señor dando su ministerio y atando al diablo, al hombre fuerte. Vino un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y esto, como ya también se explicó y se habló cuando se dio tiempo atrás, en este tiempo mismo de cuarentena, y ya no es cuarentena, nuestro pastor lo compartió a esto. No estamos hablando de un lenguaje literal de 1000 años específicamente, aunque algunos dicen habrá milenio, pero no estamos hablando de 1000 años puntualmente, mis hermanos. Esto es un número en el cual el Señor solamente sabe cuándo Dios mismo sabe cuándo ha de tener su fin, cuándo se ha de terminar. Por eso cuando yo les decía recién, con el cuadro que estamos presentando desde el libro de Esther, que Amán planea, dice, bueno, la suerte cayó para el día 13 de Adar, por favor no vayan a malinterpretar de que estoy diciendo que la fecha de que el Señor venga y que va a destruir todo esto tiene una fecha exacta revelada acá en la Escritura para nosotros. No sabemos eso, no nos es dado a nosotros saber cuándo el Señor va a poner fin, pero un día está determinado. Hay un día que el Señor va a venir y va a terminar con todo esto, mis hermanos. Entonces, con su venida, ató al hombre fuerte por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo va a ser previo a la venida del Señor. ¿Por qué? Si vemos ahí el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces esto quiere decir, o nos está hablando acerca de la maldad que va a aumentar en ese tiempo en gran manera, a tal punto que el mismo pueblo de Dios se va a ver como rodeado, avasallado y hasta un poco decir como vencido y debilitado por todo este sistema de este mundo. Pero no hay una fecha exacta, mis hermanos, para eso. De verdad no lo sabemos. O sea, nadie puede decir, sí, tenemos la fecha para el 31 de diciembre del año, no sé, 2050. No sé, una manera de decir. Entonces no podemos decir eso con ciencia cierta o de verdad así, pero sí, mis hermanos, consideramos que el Señor ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hay mucho detalle de batalla. Ni siquiera llegaron a levantar ni a decir, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, los venció, los consumió con su poder y con su ira. Por eso les hablaba en un principio de esa batalla o esta victoria asegurada que tenemos. Aunque el libro de Esther nos está hablando, o terminaría como una forma de una conmoción, dice que hay en la ciudad, y no nos está mostrando
esto, lo que encontramos acá, pero es un panorama de lo que vemos en toda la Escritura. Dice ahí el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, estos enemigos que se levantan contra la iglesia y contra Dios, esas naciones o esa religión, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos o qué es lo que tenemos que considerar, mis hermanos? El hecho de que el Señor nos ha asegurado su victoria en la cruz y que debemos aferrarnos a su palabra y a su promesa. Que Él un día va a venir y va a terminar con todo esto. Y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y que no nos dejemos engañar y que velemos por nosotros mismos para permanecer firmes en la fe, con convicciones en la Escritura, a fin de que, más allá de que encontremos todo esto en nuestro entorno, nosotros podamos dar un testimonio santo del Señor y no ser amedrentados por nada de lo que este mundo pone enfrente de nosotros. Y ya le digo que con esto muchas veces encontramos debilidad en nuestro corazón, encontramos que nos afligimos, pero el Señor aún así es fiel en su palabra, es fiel a sí mismo y guarda y nos lleva a fortalecer nuestra fe y confiar en Él. Por ejemplo, pienso Pablo escribiendo a los hermanos en Filipos, le dice, capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en un mismo sentido. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Sí? Tengan presente eso. Más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El relato de Esther termina diciendo que el rey se puso a beber con Amán y la ciudad de Susa estaba conmovida, que era la capital, ¿recuerdan eso? Ahí también estaba Mardoqueo. Lo que nos va a mostrar después es más detallado, más puntualmente cómo se van desenvolviendo cada una de las cosas. Lo que les dije recién es que Esther lo que nos hace ahora es un panorama como de principio a fin, ya con la victoria cantada de nuestro Señor Jesucristo. Pero después lo que vamos a entrar en los capítulos que vienen es algo más detallado de todo eso y cómo se va a llevar a cabo todo esto, esta victoria sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Entonces, lo que tenemos acá cuando dice que la ciudad estaba conmovida es obvio. Ahora, en este tiempo, a la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, lo que está viviendo es este justo juicio de Dios. Que ahora nosotros seamos atribulados, ¿sí? Y de alguna forma ellos se regocijan, creen que tienen la victoria ganada, celebran como de anticipación, pero cuando llegue el día de la tribulación, el justo será librado de ella y el impío entrará en lugar de él. Eso también lo dice Proverbios. Entonces, mis hermanos, esto es demostración del justo juicio de Dios, lo dice Pablo en Tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y el ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? No es un panorama desolador, aunque nos duela muchas veces la conducta de cada uno que están en el entorno, incluso puede ser nuestra propia familia, o en el mismo trabajo, o en la misma escuela donde estemos, pero aún hay esperanza, porque Cristo nos ha mandado a predicar el Evangelio,
y sabemos que tiene poder para rescatar a todo aquel que está perdido y para dar vida al que está muerto en delitos y pecados. Y una cosa más que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, es que no permitamos y roguemos al Señor que nos guarde para que nada opaque la victoria de Cristo, que ya está determinada, pero tampoco para que nada nos saque del enfoque y nos saque de disfrutar de cada día con todas las cosas que el enemigo plantea, ¿sí? Recuerde eso, ¿sí? Tenga presente eso y el Señor nos guarde y nos ayude a disfrutar de cada momento. Oremos al Señor y podamos continuar con el tiempo que queda. El Señor nos guarde. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en este tiempo por tu amor en Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos muestras en tu palabra y nos das nos alientas, nos anima para poder seguir y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, sostén nuestro débil corazón, fortalécelo, Señor, para poder, ayúdanos a fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús y dar testimonio y servir, Señor, como esos obreros aprobados para tu gloria, Señor, gozándonos en Cristo, deleitándonos en Él, en su obra, en su sacrificio. Ayúdanos, oh Padre, guarda a cada uno de mis hermanos, sosténlos, fortalécelos, guárdanos en la tentación, en la angustia, en la aflicción, en la persecución, en la prueba. Ayúdanos, oh Padre, te lo ruego, que más allá de que todo lo que este mundo plantee del frente de la línea de batalla, nosotros podamos estar firmes en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.